Amén, familia, buenos días. Qué increíble y especial es cantar para Dios, amén. Y todos los familiares invitados que están visitándonos, siéntanse en casa, pueden cantar con todo su corazón que somos una gran familia, amén. Y vamos a empezar este servicio, bueno, ya empezamos, pero vamos a empezar a la prédica con una oración, amén. Padre cielo, gracias por esta mañana. Gracias que hoy podemos estar acá reunidos como un cuerpo, Padre, como familia, Padre. Y podemos en verdad tomar la decisión de estar totalmente enfocados en ti. Padre, vemos, estamos tan acelerados, Padre, con tantas cosas para hacer, que pensar, que debemos que producir. Pero Padre, ayúdanos en verdad a dar un paso hacia atrás y entender quién somos a sus ojos, Padre. Antes de cualquier otra cosa, Padre, para hacer, ayúdanos a entender nuestra identidad, Padre. Ayúdanos a tener claro nuestra relación contigo, que tú veas a cada discípulo de Jesús como a un hijo que tú te complace mucho. Gracias, Padre, por ser un Dios que nos ama tanto. Gracias que no ve nuestras fallas, pero ve lo que podemos ser contigo. Gracias, Padre, porque si estamos acá reunidos es porque tú eres muy misericordioso. No merecemos estar acá, pero gracias por permitir aprender más de tu palabra. Gracias, Padre, por hacer de nuestros errores, Padre, hacer de nuestra debilidad nuestra fortaleza. Padre, que salgamos acá con otro corazón, que salgamos con otro espíritu, Padre. Que no estamos acá porque queremos solo llegar acá a escuchar una prédica, entre aspas, bonita o así, salir de acá con las mismas vidas, Padre. La única manera que el Evangelio en verdad no es infructuoso, es si cambia poderosamente nuestras vidas. Padre, te amamos tanto, Padre. Gracias por esa mañana, gracias por cada momento. Y que no tenga nada para distraernos en esa mañana. Que la prédica no tenga ninguna interpretación particular, pero que sea realmente su espíritu enseñándonos y convenciéndonos del mensaje que tiene para nosotros hoy. Te amamos tanto y te oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos para Salmo 126. Salmo capítulo 126. Y hoy vamos a hacer un estudio profundo de la Biblia, ¿ven? Pero en Salmo capítulo 126, leemos acá versículo 1. Acá la Biblia dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Amén. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Amén. Acá es una canción, es la canción de peregrinación. Y esa canción era una canción que los judíos que estaban exiliados en Babilonia cantaron en su camino de regreso a Jerusalén. Y era un viaje de 850 kilómetros. Y mientras, después de años cautivos a los babilónicos, ellos están de regreso a su tierra, Jerusalén. Y ellos están tan animados que mientras están en esa jornada, era su sueño, era su esperanza. Y ellos cantan esa canción. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Nos parecía estar soñando. El título de la clase de hoy es simplemente El sueño. Y se lee en el versículo 4. Versículo 4 dice: ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Acá, después de hablar del sueño de volver a su tierra, la imagen es simple. Nos da la imagen de un campesino que sale a su precioso campo y toma las semillas y las esparce mientras pasa por todo el campo.
Pero ese campesino ama tanto a su campo que mientras está sembrando, lágrimas salen de sus ojos y caen en la tierra y cae en la preciosa semilla. Y con esa agua de sus lágrimas trajiste vida para el suelo. Y la semilla crece y produce mucho fruto. El precio del sueño de Jesús fueron sus lágrimas. Yo tengo 2 puntos para nosotros hoy, amén. Primer punto, lágrimas de salvación. ¿Sabe? Nosotros vivimos en una época donde cada vez más por el dolor, después de la pandemia, por tanto dolor del mundo, cada vez más los corazones están duros y están dejando de soñar. Y T. Lawrence dijo, el peligroso soñador es el que sueña durante el día. El mayor soñador de todos los tiempos fue Jesucristo. Amén. Su sueño se hizo realidad. Amén. El sueño de Jesús era de evangelizar el mundo en su generación y las futuras. Y es como dice la frase, dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Es increíble que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús era el único en el mundo que sabía el sueño de Dios. ¿Puedes imaginar ser la única persona de la tierra que sabes el sueño de Dios y sabes que si tú fallar, no habrá salvación para la raza humana? Hoy vamos a aprender sobre el sueño de Jesús. Y quiero que el Espíritu de verdad pueda persuadir a ti de entender que ser un discípulo de Jesús se trata de vivir con un sueño. Y vamos para Marcos capítulo 1, el inicio del ministerio de Jesús. Y voy a hacer una línea del tiempo de los 3 años del ministerio de Jesús y voy a resumir un poco. Marcos capítulo 1, ¿están conmigo? En Marcos capítulo 1, estoy un poquito con tos, entonces como tengo que tomar un poquito de té. Yo odio los tés, pero bueno, ahí toca, ¿ven? Odio es una palabra muy fuerte, ¿ven? Pero yo odio los tés, ¿ven? En Marcos capítulo 1, versículo 16. Acá la Biblia dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo les haré pescadores de hombres. Al momento, dejaron las redes y lo siguieron. Acá Jesús empieza su ministerio y está por la orilla del mar de Galilea y ve a Simón y Andrés. Están pescando peces, están trabajando, están ocupados. Y Jesús entra en la vida de ellos, mira los ojos de Simón y Andrés y dice, yo quiero darles un sueño. No más intentar pescar peces, sino darle el sueño de ver personas siendo reconciliadas con Dios. El trabajo era su rutina. El barco era su trabajo, era su rutina. El barco era lo que conocían. Era como sabían cómo funcionaban las cosas. Pero cuando Jesús les llamó, ellos dejaron todo. Inmediatamente siguieron a Jesús. ¿Sabe? Tomar la decisión de estudiar la Biblia no se trata de estar listo para hacerlo. Porque nunca vas a estar listo para hacerlo. Tú estás ocupado pescando peces. Estudiar la Biblia se trata de un corazón dispuesto. Y Jesús estuvo en Galilea, como acá miramos el inicio de su ministerio. Estuvo en Galilea haciendo muchos discípulos. Jesús estuvo hablando con otros pescadores. Jesús estaba hablando con publicanos, con judíos zelotes. Estaba hablando con prostitutas, colectores de impuestos. Jesús hablaba con cualquiera que oía. Jesús les contó sobre el reino. Contó que no importa cómo estaban sus vidas.
No importa qué tan pecadores somos, las cosas no necesitan permanecer como están. Las cosas pueden cambiar. Y después de 9 meses de su ministerio, que leímos acá en Marcos 9, vamos para Lucas capítulo 6. Vamos a avanzar 9 meses. Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 12. Acá la Biblia dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Versículo 13. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Zelote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Después de 9 meses que Jesús empezó su ministerio, Jesús sabía que había llegado el día en lo cual iba a elegir algunos hombres que le había confiado su corazón, su alma y el sueño que solo él tenía en ese momento. Y una noche antes, Jesús había ido al monte a orar. Y Jesús pasó toda la noche orando por todas las diferentes personas que habían decidido seguirlo en ese momento. Y Jesús, en la mañana, todos sus seguidores van hasta Jesús. Y Jesús comparte con todos, con toda esa multitud de seguidores, que él iba a elegir solamente 12. ¿Por qué 12? Hay un simbolismo poderoso acá. En el Antiguo Testamento, en la antigua Israel, había los 12 hijos de Jacobo, las 12 tribus de Israel. Este era Israel físico, este era el reino de Dios físico. Ahora Jesús estaba anunciando oficialmente su revolución. Ahora estaba seleccionando 12 apóstoles, que simplemente significaba que Dios estaba formando el nuevo Israel espiritual. ¿Puedes imaginar ese momento? ¿Puedes imaginar? Yo imagino que mientras Jesús explicaba lo que estaba ocurriendo, estaba un silencio. Nadie decía nada. Todos escuchaban. Y simplemente Jesús dice: voy a elegir 12 de ustedes. Voy a dar todo mi corazón, todo mi ser para ustedes, y entonces les voy a enviar a predicar. Y está un silencio. Y de la nada Jesús dice: primero voy a llamar, es Pedro. Y yo imagino Pedro, todo confiado, caminando así. Quizás era un pescador, era fuerte, alto, no sé. Él llega todo feliz. Yo sabía. Yo sabía que sería elegido. Él llega ahí, mira a Jesús y senta al lado. Y Jesús sigue. Después Jesús dice: el próximo es Andrés. Y Andrés, ¿entiendes? No era muy carismático. Entonces yo imagino Andrés sube, se sienta al lado de su hermano Pedro, y las personas están aplaudiendo como: amén. Andrés, amén. Jesús sabe lo que hace. Y después Jesús llama Jacobo y Juan, y ellos eran conocidos como los hijos del trueno. Y yo imagino como llama a Jacobo y Juan, ellos los dos así, se golpean los dos así, salen caminando. Sabía Juan que íbamos a lograrlo. Y sabe, Jesús sigue y llama al resto de los 12. Y dice: estos son los apóstoles, que simplemente significa enviados. Y la revolución ha empezado. Ahora no era solamente Jesús con un sueño, sino ahora había 12 más. Vamos para Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. Acá la Biblia dice: después de esto, Lucas 8, versículo 1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, la que llamaba Magdalena,
y de la cual habían salido 7 demonios. Juan, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Esta escritura es extraordinaria. Para entender el ministerio de Jesús, primero debes entender que Jesús era un rabí. Por eso Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad. Porque a los 30 años de edad era el momento en que los rabíes empezaban a elegir a sus estudiantes. No eran los estudiantes que elegían a su rabí, sino era el rabí que elegía a sus estudiantes. Y los rabíes en ese tiempo elegían a los estudiantes más prometedores, ¿se habla? Sí. Más prometedores para ser, entre aspas, sus discípulos. Y para muchos, Jesús no para muchos Jesús era como cualquier otro rabí, excepto por dos cosas. Primero, Jesús no tenía ningún entrenamiento formal. Jesús era simplemente un carpintero, ¿no? Segundo, Jesús en su ministerio no eligió solo hombres para ser sus estudiantes, sino eligió también a las mujeres. Eso es algo revolucionario. La primera persona que ve a Jesús, que Jesús resucita, ¿quién es? María la llama Rabí. Jesús había elegido las mujeres para ser sus discípulos. Eso es algo extremadamente revolucionario, porque el rol de las mujeres para la evangelización de las naciones fue indispensable. Y me alegra mucho las mujeres de la iglesia. Es increíble que el día 11 de septiembre va a haber algo muy especial, amén. Va a haber la conferencia de mujeres, amén. Será increíble ver todo lo que Dios está haciendo en medio de tantas mujeres, que así como miramos la Biblia, están con tantas cosas en su corazón. Y una conferencia le puede cambiar la eternidad de una mujer. Pero sabes, vamos a avanzar un poquito más para Lucas capítulo 10. ¿Están conmigo? ¿Estás entendiendo que Jesús siempre fue alguien controverso? ¿Así se habla como controverso? Controversial. Jesús no se fue convirtiendo controversial a la medida que fue llegando a la cruz. Jesús desde el inicio de su ministerio siempre fue controversial. Porque Jesús tenía un sueño y las personas querían matar al soñador. En Lucas capítulo 10, versículo 1, vamos a ir leyendo. Dice: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídele, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como cordero en medio de lobos. Muy interesante, pero si tú miras abajo en su Biblia, hay una letra chiquita que dice 70. Algunas versiones dicen 72, otras versiones dicen 70. La tradición románica católica dice 72, la ortodoxa 70. Muy interesante porque este número es sumamente simbólico, igual que el número 12 que miramos en Lucas 6. En Génesis capítulo 10, en la Biblia en hebreo, son listadas 70 naciones. En la traducción del griego, en la lista de las naciones, hay 72 naciones. Por lo tanto, no importa la traducción que estés utilizando, 72 o 70, porque acá había un simbolismo poderoso en la elección de los 72 o 70 apóstoles. Los 12 apóstoles simbolizaban la nueva Israel espiritual, que Dios estaba formando un nuevo reino espiritual. Los 72 representaban que ellos serían enviados a todas las naciones. Eso es increíble. ¿Qué tan peligroso es ser un discípulo de Jesús? ¿Qué tan peligroso es compartir el mismo sueño que Jesús tuvo? Jesús dice: mira que los envío como corderos en medio de lobos. Eso es que tan peligroso es.
vivir, llevar el sueño de Jesús en nuestros corazones. Pero yo imagino también, así como Lucas 6, ¿tú puedes imaginar ese momento de Lucas 10? Imagina Lucas 10, simplemente, bueno, imaginemos que fue un domingo. Ellos tuvieron un servicio de domingo increíble en Lucas 10, amén. Un servicio de domingo increíble en Lucas 10 ahí. Tenemos a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, liderando las canciones. Imagina qué increíble. Después tenemos Pedro haciendo la bienvenida. Y Pedro inspira a todos con la bienvenida. Y entonces llega el momento de Jesús de predicar. Y el título de la prédica de Jesús es simplemente: es abundante la cosecha. Y la prédica de Jesús tiene solamente 2 puntos. Primer punto: pocos son los obreros. Segundo punto: ore por más obreros. Ese era Jesús. Y Jesús es tan increíble predicando que Él hace algo totalmente diferente en las prédicas. Él le da un reto. Y no solo da un reto, pero llama a todos a poner en práctica en el medio de la prédica. Mi segundo punto es: ore por más obreros, y vamos a poner en práctica ya ese reto. Entonces todos con los 12 y los 72 están orando: Dios, envía más obreros a su campo. La cosecha es abundante. Todos amaron el servicio. Fue un día increíble. Fue hasta difícil explicar qué tan increíble fue. Es algunos servicios muy ciertos. Yo no tengo palabras de cómo. Acá fue Lucas 10. ¿Qué pasa? Jesús termina, amén, la prédica, y viene Andrés, no Andrés López, Andrés el apóstol. Viene Andrés para terminar con la última canción. ¿Y qué pasa después? Todos están ahí atrás tomando agüita, como confraternizando un poquito y charlando. Wow, pero esa prédica de Jesús fue tan increíble, fue tan asombroso lo que nos enseñó. Y ellos están como tomando agüita, comiendo galletas, charlando, confraternizando ahí y todo. Después de un tiempo llega Jesús. Y Jesús llega: hermanos. Y todos paran un momento. Tengo excelentes noticias. Nuestra oración de tener más obreros fue contestada. Y los hermanos están, pero Jesús, qué increíble, Dios es increíble. Y yo imagino Pedro, Jesús, qué poderoso. ¿De dónde vienen esos trabajadores? ¿Viene de Capernaum? ¿Viene de Jerusalén? ¿Viene de Suba? ¿Viene de Suacha? ¿Viene de Chía? ¿De dónde vienen los trabajadores, Jesús? Jesús mira para ellos. Yo tengo solamente 2 palabras para ustedes: vayan ustedes. Ustedes son los obreros, ustedes son la solución, ustedes son la respuesta de sus oraciones. Y ellos salen a predicar, ven cosas increíbles, personas convirtiéndose. Eso es muy poderoso. Y mira el versículo 20. Ellos vuelven a Jesús y hablan: Jesús, wow, vimos realmente en su nombre, hasta los demonios se someten en su nombre. Vimos personas siendo sanadas por ti. ¡Wow! ¡Qué locura! Yo intenté cambiar a las personas antes con mis palabras y nada pasó. Yo llevé su nombre a las personas, sus corazones fueron cambiando. Y mira que Jesús dice para ellos, versículo 20. Contigo. Sin embargo, versículo 20. Bueno, versículo 18. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él. ¿Qué Jesús está diciendo? Mira, ustedes vieron cosas, chévere lo que vieron, chévere que cambiaron, pero mira, siendo muy educado, pero yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira el versículo 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden bautizar a alguien, de que pueden someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Sabes de dónde viene su alegría?
Como discípulo, ¿de dónde viene su alegría? Y versículo 21 dice, en aquel momento, Jesús lleno de alegría. ¿Saben? Cuando yo veo personas alegres, inmediatamente me recuerdo de Jesús. Porque para mí la persona más alegre del mundo fue Jesús. Entonces me encanta ver alegre. Yo veo, tú tienes el Espíritu de Jesús ahí. Mira el versículo 21, dice, alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habían escondido su sueño. Estas cosas de los sabios instruidos se les ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Versículo 23. Volviendo a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos son los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Wow. Jesús mira para los discípulos apóstoles, los 72 animados, radicales discípulos, y dice, guarde ese momento, saque un pantallazo mental de esos 72 discípulos fieles y soñadores, profetas y reyes. Quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, pero no lo lograron. Los profetas y los reyes esperaron mucho tiempo para ver un lugar lleno de discípulos, con el mismo sueño revolucionario de cambiar las vidas para Cristo en nuestra generación. ¿Qué pasó? Bueno, los meses se pasaron, años se pasaron, las cosas se fueron convirtiendo más intensas. Fue tan intenso que Jesús fue crucificado. Los romanos, los judíos, colectivamente habían pensado que se habían librado de alguien peligroso, se habían librado de un soñador. Ellos simplemente mataron al soñador. Pero en el tercer día Jesús resucita físicamente, aparece a sus discípulos y les da la gran comisión. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautízalos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes, porque yo estaré con ustedes. Yo no estaré más físicamente, pero mi Espíritu estará con ustedes. Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, ¿qué pasó? De un soñador se convirtió en 12. 12 se convirtió en 72. En 72, se mira en Hechos capítulo 1. Mira Hechos capítulo 1, versículo 15. Vamos, Julio. Después que Jesús ascendió al cielo, Hechos 1, versículo 15. Por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. Si tú lees un poquito antes, ¿quién eran los 120 personas que estaban en Jerusalén? Bueno, los 11 fieles apóstoles, los 72 apóstoles, la familia física de Jesús que se convirtió en su familia espiritual. Es increíble, Jesús logró lo que cada uno acá más desea, de ver su hermana, su papá ser su familia espiritual. Y el ministerio de mujeres, que era muy grande, que estaban siguiendo a Jesús. De un soñador se convirtió a 12 soñadores. De 12 se convirtió a 72. De 72 se convirtió a 120. Y mira acá en Hechos capítulo 2. Pedro predica para todos. Mira el versículo 36. En día de Pentecostés, versículo 36. Por tanto, sepan bien todos que ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esa generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 fueron bautizados en un día y se unieron a los 120. En Hechos 2, entonces, todo empezó con 3,120 discípulos. Y hay una canción de Steve Johnson que dice sobre el día de Pentecostés,
Y dice, ahora no hay solamente un Jesús para perseguir y matar, sino hay 3.120 Jesuses. ¿Y cuál era el estándar de la iglesia, del reino de Dios? De esa revolución que Jesús había empezado. Mira el versículo 41. Bueno, 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones. Compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Parece la vida de un discípulo, ¿no? De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando, no tolerando, y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Sabe? Los 3.000 eran tan comprometidos o compromisados. Tan comprometidos como los 120. Los 120 eran tan comprometidos como los 72. Los 72 eran tan comprometidos como los 12. Y los 12 eran tan comprometidos como Jesús. El estándar de la iglesia no eres tu hermano, eres Jesús. Eso es increíble. 3.000 siendo bautizados. Cuando hay un bautismo, ya es una fiesta en el cielo y en la tierra. Imagina 3.000 personas siendo bautizadas en un día. Hoy tenemos algo parecido. Solo dividir por 1.000, ¿no? Y hoy vamos a ver 3 personas siendo bautizadas. Hoy Sebastián, que está acá, y uno de su familia, ¿no? Camilo, ¿dónde está Camilo? Camilo, vemos. Y Eliana, ¿ves? Eso es increíble. Eso es muy, muy poderoso. ¿Sabe? Pero si tú miras en la Biblia, el libro de Hechos, las armas de Satanás contra nuestros hermanos del primer siglo fueron muy pesadas. Amenazas y presión a su propia vida, amenazas a tu vida. Si tú eres un discípulo de Jesús, no solo vamos a perseguir a ti, pero no solo tú no vas a conseguir ningún trabajo y tampoco comida para ti y también para su familia. Pero también, si encontramos que eres un discípulo de los romanos ahí, ustedes están dispuestos, ustedes en verdad entienden que están muy cerca de ser quemados. Vino un emperador llamado Nerón, que ele foi tão cruel que ele sabia que os discípulos eram conhecidos como a luz da terra. Jesus não habla isso em Mateus 5. Ustedes são a luz do mundo. Que esse imperador hizo es que ele basicamente cogió a los discípulos, lo puso en su casa y los encendió en fuego para que sean la luz del mundo. Amén. Las amenazas contra los discípulos fueron fuertes. Satanás está persiguiendo, atacando y hiriendo a cada discípulo de Jesús. Y la misión de Satanás es matar al soñador. Pero es como dice, es como la frase, ¿no? Si no tienes por lo que morir, no tienes por lo que vivir. Nuestros hermanos no se rindieron a Satanás. Y a veces nuestras luchas del lado occidental, la cultura occidental del siglo XXI, es cuando yo pienso en el Nuevo Testamento, ahí, tú decir Jesús es mi Señor y mi Salvador, cuando las personas eran bautizadas, lo que tú estás diciendo es, yo estoy dispuesto a ser un mártir por Jesús. Es ese nivel. Yo estoy dispuesto a ser un mártir, porque yo sé que se mataron a Jesús, lo que hicieron con Jesús. Yo sé que si yo sigo a ese hombre, si yo lo pongo con mi Señor, lo mismo va a pasar conmigo. Entonces lo que tú estás viendo de 3.000 siendo bautizados, tú no estás viendo personas que están dispuestas a morir por Jesús. Y muchos quedan tristes porque no tienes wifi en la casa.
Yo estoy tan triste en mi fe, porque ese hermano no me saludó hoy. No me saludaste. Y yo pensé que era la familia de Dios. ¿Cómo puede haber dentro de la familia de Dios? Y ¿entiendes? Yo soy tan triste, no hablaron conmigo y sabes, y yo voy a esperar hasta que hablen conmigo para lidiar con mi corazón. Yo tengo que lidiar con mi corazón. Voy a esperar, no voy a hablar qué pasó, no voy a decir, ellos tienen que descubrir. Mi vida es valorosa así. Y vivimos con una mentalidad tan mimada como discípulos. Tú te desanimas con tan poco. Tan poco. En Proverbios 24 dice, si tú te desanimas en un momento difícil, es porque eres muy débil. Eres muy débil. ¿Qué te hace? ¿Qué permite en su vida desanimar a ti? Afectar su fe. ¿Una mala nota en la universidad? Sus papás hablaron algo difícil para ti? Su trabajo, su jefe habló algo difícil para ti? ¿Qué es lo que permite afectar su fe? ¿Sabe por qué es así? Porque tú no estás dispuesto a morir. Cuando tú no estás dispuesto a morir, realmente todo te afecta. Es como habla en Gálatas, estamos muertos en Cristo. ¿Sabe que es muy interesante? Yo pasé mucho tiempo estudiando sobre eso. Pero, ¿qué pasa si hay alguien muerto y tú le golpeas a un muerto? Yo tuve que pasar mucho tiempo estudiando eso para saber qué pasa. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Nada pasa. Está muerto, ¿ven? Tú puedes golpear, esculpir, es horrible, pero imagina, puedes hacer eso y nada va a pasar. Cuando tú estás muerto en Cristo, el mundo no te afecta más. El mundo tiene más impacto en ti. Pero la pregunta es, ¿qué tan muerto estás? Nuestros hermanos del primer siglo sufrieron tanto que ellos derramaron lágrimas. Pero ellos tuvieron lágrimas de salvación. ¿Qué impacto tuvieron las lágrimas que fueron derramadas por nuestros hermanos del primer siglo? Vamos a leer todo el libro de Hechos, pero por versículos. Mira Hechos capítulo 4, versículo 4. No necesita ir allá o puede escuchar porque yo voy a leer escrituras muy rápido. Pero Hechos 4, versículo 4. ¿Qué impacto tuvieron sus lágrimas? Hechos 4, 4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo los hombres, llegaron a los 5,000. Hechos 5, versículo 14. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Hechos 5, versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Después de una fuerte persecución, de azotes con Pedro y Juan y los discípulos del primer siglo, la Biblia dice que ellos estaban día tras día en el templo de casa en casa y no dejaban de enseñar. ¿Por qué? Porque fue lo que Jesús hacía. Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora los discípulos se estaban convirtiendo en líderes de opinión. Sacerdotes en la fe. Sacerdotes se estaban haciendo obedientes a la fe. ¿Qué pasa en Hechos 7? El primer mártir de la iglesia, Esteban. En Hechos 8, versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Después de haber asesinado un de los hermanos. Imagina si alguien ahora mismo, como descubrimos que un hermano fue un mártir de la iglesia, fue asesinado. El espíritu de la iglesia fue de todos salieron compartiendo la fe, estudiando la Biblia con todos. Hechos 9, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 11, versículo 21.
el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Acá era la iglesia en Antioquía. La iglesia de Antioquía dicen que llegó a 40, 50 mil discípulos. Hechos 14, versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra. Hechos 16, versículo 5. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Ahora las iglesias estaban imitando la iglesia, entre comillas, madre de Jerusalén, que tenía bautismos diarios. Hechos 17, versículo 6, la parte B, dice, pero como no los encontraron, arrestaron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Esa era la reputación de los discípulos, de los soñadores del primer siglo. Ellos han trastornado el mundo entero. El último capítulo de Hechos 28, de Hechos, y vamos para Hechos capítulo 28. Acá vemos que el gran apóstol Pablo había sido arrestado y llevado, escoltado a Roma para un juicio ante el emperador César. Y los líderes judíos que estaban en Roma hablan esto para Pablo. Mira Hechos 28, versículo 21. Vamos, Julio. Dice, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Le contestaron ellos, ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que hayas hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. La iglesia primitiva tenía la reputación de trastornar el mundo, pero también era llamado de secta. Y acá dice, los líderes judíos en Roma habían oído, entre comillas, de esa secta. Y ellos dicen, mira, Pablo, no escuchamos mucho de ti, pero en todas las partes hemos escuchado de los discípulos y háblenos de eso. Y mientras Pablo estaba en la cárcel, en Roma, la iglesia en Hechos 2 empezó en 29 después de Cristo. 29 si contamos que Jesús nació 4 antes de Cristo. Que nació 4 antes de Cristo. 33 años después, una generación después, cuando Pablo estaba en Roma en la cárcel, mira lo que le escribe. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Contigo, hermano. ¿Cómo estudió? En Colosenses 1, versículo 5. Cada Biblia dice, a causa de la esperanza reservada para los seres en el cielo, de esa esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado a ustedes. Ese Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Versículo 23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Ese es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. 33 años después de Hechos 2. Acá Pablo dice que toda criatura bajo el cielo ha oído acerca del Evangelio. Nuestros hermanos del primer siglo lograron evangelizar las naciones en su generación. Y es increíble porque cuando yo pienso en evangelizar el mundo, hay muchos lugares, muchas personas, empresas que evangelizan el mundo, que han evangelizado el mundo sin Espíritu Santo. Yo pienso en Beyoncé, amén. ¿Así se dice Beyoncé? Beyoncé ha evangelizado el mundo, amén. Yo pienso en McDonald's. McDonald's ha evangelizado el mundo. Coca-Cola ha evangelizado el mundo. La comunidad LGBTQ más menos ha evangelizado el mundo también. Ha evangelizado el mundo. Ha evangelizado el mundo, pero yo no como McDonald's. Yo no tomo Coca-Cola.
No quiere decir que yo escucho Beyoncé, aunque es muy bacano. Aunque la iglesia tienes que entender, ¿qué significa evangelizar el mundo? Que todo el mundo ha oído. No quiere decir que se han convertido en discípulos de Jesús. Quiere decir que todos han escuchado. En el primer siglo, toda la nación ha escuchado, no que ellos se convirtieron en discípulos, pero que todos han escuchado del verdadero evangelio. Eso solo se logró por sus lágrimas. Sabe, Dios ha bendecido mucho la iglesia en Bogotá. ¿Amén? La iglesia fue inaugurada en 2019, en 28 de abril. Con solamente, al inicio 6 discípulos. Lucy, Omar, Miguel, un muchacho de Brasil, mi esposa y yo. Y Dios ha multiplicado la iglesia no para miembros, pero por más de 60 discípulos de Jesús. Pero no solo ha multiplicado la iglesia, sino que Dios ha hecho de Bogotá una iglesia ejemplo para muchas otras iglesias del movimiento que hacemos parte. Fuimos a la conferencia ahora en Estados Unidos, los hermanos de Sydney, los hermanos de Londres, de China, de Hong Kong, todos han escuchado de la fe de los discípulos en Bogotá. Cuando yo pienso en iglesia, acá en Bogotá, cuando yo pienso acá en la iglesia, me viene la iglesia en Tesalónica. Porque Tesalónica era la iglesia ejemplo para todos los discípulos de Macedonia y Acaya. Y como saben, Dios ha llamado Baitza y yo para ir a México como misioneros para servir en la Ciudad de México. Amén. Estamos muy animados con eso. Pero como hablé antes, aún Bogotá siendo una iglesia pequeña, Dios ha madurado la fe y el espíritu de la iglesia en la vida de cada discípulo. Al punto que por primera vez en la historia de nuestro sector mundial, una iglesia prácticamente, entre comillas, pequeña, no solo enviará Baitza y yo para México, sino la iglesia estará enviando otros 2 más misioneros. Y esos son Manuel y David Sebastián. Con solamente un poquito más de 60 discípulos en Bogotá, Dios ha levantado discípulos, ya ha utilizado la fe de discípulos acá. Y Dios ya quiere enviar como misioneros para evangelizar Latinoamérica. Eso es increíble. En tan poco tiempo. Pero sabes, es el sueño de Jesús. Como eso me llena de orgullo santo. Amén. Ver todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno, pero también colectivamente. Y después tú puedes dar un abrazo a Manuel y David Sebastián, amén. Ellos, porque quizás la próxima vez que lo van a ver, ellos van a tener bigote, amén. Un bigotito. Con bigote y comiendo tacos, amén. Ahí. Pero sabes, tú entiendes que el precio del sueño de Jesús es muy alto. Son las tuyas y mis lágrimas que vamos a derramar en el suelo. Y Dios la va a utilizar para crear algo poderoso. Mi segundo y último punto: lágrimas de celebración. Hoy es día de celebrar, amén. ¿Tú ya lloró de felicidad alguna vez? ¿Ya lloraste de felicidad? Es algo muy especial, ¿no? Vamos para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Contigo, Tulio. Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas 6, 22. Acá le dice: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien, por causa del Hijo del Nombre. Alegres aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa del cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esa gente trataron así a los profetas. Sabe, acá dice: discípulos serán odiados. Si tú estás estudiando la Biblia, en verdad, yo no quiero decir para ti: wow,
Seu discípulo, nada vai passar contigo. Se tu estudas a Bíblia, toda sua família te vai amar mais, te vai apoiar mais, e suas notas na universidade vão melhorar, e sua vida financeira vai melhorar, e isso não vai passar. Tu puedes quedar mais pobre, puedes sair com uma enfermidade amanhã mesmo e morrer. Tu serás odiado, serás insultado, serás discriminado, desprestigiado, porque foi exatamente o que fizeram com Jesus. E Jesus disse: dichosos ustedes, alegren-se aquele dia e saltem de gozo. ¿Por quê? Porque foi assim que trataram os profetas também. E mira que les espera uma grande recompensa no céu. Sabe, quando há momentos difíceis, quando há um momento de prova, não é momento de perder tempo preocupando-nos, sino é tempo de saltar de alegria. E eu quero, por isso tenho um desafio para nós. Eu quero chamar a todos a ponerse de pé. Vamos poner de pé, amém? Vamos a ponernos de pé um pouquinho, amém? ¿Está comigo? Porque o ponto de serviço de hoje não sou eu, pero Deus quer poner o sueño de Jesus em tu coração. E quando sairmos acá, tu e eu vamos a ser perseguidos. Sim, daremos muito fruto, pero também seremos perseguidos. E eu quero que tu pratiques as lágrimas de celebração. Por isso, o que vamos a fazer, vamos a praticar o salto de gozo. Quando eu falar já, todos vamos saltar de gozo, amém? Alguns que podem, outros não podem. Pero salta em tu coração. Quando eu falar já, 1, 2, 3. Increíble, amém? Isso, pode sentar, amém? Isso, já sabem o que fazer. Já sabem o que fazer. Chegou um momento difícil. Graças, Padre. Que increíble, são lágrimas de celebração. O desafio é claro, hermanos. Para que evangelizemos toda a tua família. Para que evangelizemos a toda Bogotá. Para que evangelizemos Latinoamérica. O preço é alto. Todo sueño tem um preço. O preço do sueño de Jesus foram suas lágrimas. E assim como miramos em Salmo 126, a canção de los peregrinos, nossa jornada saliendo del mundo, saliendo de Babilônia, em direção ao cielo, em direção a Jerusalém. Mientras seguimos nossa jornada como discípulos, nossa boca se llena de risa. E caminhamos cantando canções de júbilo, alegres, porque Deus ha hecho coisas grandiosas por nós. Estamos viviendo el sueño de Jesús. Y así como miramos en la canción de Salmo 126, somos el campesino que sale a su precioso campo, toma las semillas y las esparce mientras pasa por todo el campo. Pero amamos tanto nuestro campo, amamos tanto nuestra familia, amamos tanto nuestros amigos, amamos tanto esas personas que no son discípulos de Jesús, que mientras estamos sembrando lágrimas, salen de nuestros ojos y caen en la tierra y en la preciosa semilla. Y con esa agua lleva vida para el suelo. La semilla crece y produce mucho fruto. Yo quiero llamar, en verdad yo quiero desafiar a cada uno de acá a simplemente soñar. No cualquier sueño, sino el único sueño que tiene el poder para mover el corazón de la humanidad. Y el precio del sueño de Jesús serán nuestras lágrimas. Pero sabemos que nuestras lágrimas de salvación, nuestras lágrimas traerán salvación para miles de personas. Nuestras lágrimas serán lágrimas de celebración porque grande es nuestra recompensa. Todo se trata del sueño. Y para Dios es la gloria. Amém. Mira que increíble predica. Vamos, acompáñenos a cantar Mi Jesús.
vengo a orar. Amén, familia, buenos días. Este es el tiempo del servicio para Dios dedicado para la Santa Cena. Y mi nombre es Miguel y ella es mi esposa Omaira. Omaira va a compartir para todos ustedes sus convicciones acerca de la cruz. Para esto, acompáñenme en una escritura que está en 1 Corintios 3, versículo 11. 1 Corintios 3, 11. Dice la Biblia: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará descubierta. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Ahora dejo a mi esposa que comparta. Bueno, esta escritura me gusta mucho porque habla de dónde sale el fundamento de nuestra fe, ¿no? Y yo quiero contarles un poco de lo que fue estos 2 meses que estuve enferma. Bueno, empecé con un dolor en el ojo se me empezó a poner rojo y al principio como que no le puse mucha atención, ¿no? Pero cada vez el dolor empezaba a aumentar hasta llegar al punto de no poderme levantar de la cama, ¿no? Sentía un dolor, no sé si ustedes han tenido un dolor de muela. Me dolía todos los nervios de las muelas, me dolía toda la cara, el ojo me hacía así y aparte de eso empecé a sentir unos espasmos en la cabeza que no me dejaban levantar. A medida que iba pasando el tiempo, uno siempre espera que vaya mejorando, pero a mí me pasaba lo contrario. A medida que amanecía, era peor. Los dolores eran intensos. Ya el ojo se empezó a cerrar y ya no lo podía abrir. Quedé ciega, ya solamente empecé a ver una luz amarilla y como este ojo estaba congestionado, pues este no me dejaba abrir el otro. Mis familia me compraron un tapaojos negro, no me podía levantar de la cama porque la luz, ver la luz era un dolor, no sé cómo describirlo. Tenía fotofobia, me tenían mis hijas, María e Isabela me llevaban al baño porque yo tenía que estar con los ojos totalmente cerrados. Fue una experiencia bastante fuerte en mi vida. Miguel me llevaba, les puedo decir que me llevó como 15 veces a urgencias y nada me daban para el dolor, me daban medicamentos y nada me hacía. Yo llegaba otra vez a la casa y a los 10, 15 minutos otra vez con ese dolor, noches sin dormir.
Yo llegaba la noche y pensaba en ese dolor de la cabeza. Y llegaba el día y era la luz. Dios, que no amanezca, porque la luz me fastidiaba muchísimo. Sentía como si tuviera un mugre en el ojo, un fastidio. Fue un tiempo muy difícil para mi vida realmente. Pero es increíble, ¿no? Porque yo no podía tener tiempos con Dios. No podía leer, no podía escuchar. Y realmente lo único que podía hacer era lo que Dios ya me había dado, las escrituras. Solo acordarme de las escrituras, ¿no? Esto me llevaba a pensar en la cruz y en meditar en la cruz, ¿no? El dolor era tan intenso que yo pensaba en Jesús. Yo decía, ¿cómo Jesús, cuando le dieron todos esos latigazos, todo herido, cómo sintió cuando le clavaron esos clavos, cómo sería, cómo lo soportó, ¿no? Eso me llevó a pensar mucho en Jesús. Eso me llevó a sostenerme, ¿no? Y yo pensaba, el dolor de Jesús no fue tan intenso como el mío. Así que aquí estoy. Es increíble porque en medio de ese dolor, una mujer llega a la casa a decirme, yo quiero estudiar la Biblia. Y yo con esos dolores, yo no fui capaz de decirle que no. Le dije, bueno, vamos a estudiar. No veía nada, totalmente ciega. Las escrituras que estaban en mi corazón, solamente ella las iba leyendo y eso me ayudó mucho, ¿no? Hacer ese estudio me ayudaba a tener más fe, ¿no? Y que pasar por esos dolores no me iba a vencer, porque Jesús tuvo que estar muy fuerte pegado de Dios, sabiendo la convicción que Él tenía para estar ahí. Y yo la tenía clara. Yo decía, Señor, ayúdame. Llegó un momento en que me acordaba de la escritura donde decía que cuidaba mis pensamientos, porque yo pude haber quedado amargada con esto. Yo pude haber quedado triste, pero yo le oraba a Dios en mi mente, cuida mis pensamientos para no pecar contra ti. Fue difícil, pero Dios ponía mi mente en blanco y salía adelante. Fue un tiempo muy difícil. Me acordaba de muchas escrituras, de esos hombres que sufrieron, que estaban sufriendo, que sufrieron más de lo que yo estaba pasando en ese momento. Y esa escritura me gusta mucho porque habla del fundamento, ¿no? De nuestra fe, ¿no? Y dice que si vamos a construir, debe ser en esas piedras preciosas, en oro, en plata o en perlas, ¿no? De ahí tiene que estar nuestra fuerza, porque cuando llegan esas pruebas, realmente la escritura es la que nos sostiene, la cruz es la que nos tiene que sostener, ¿no? Y Dios es increíble porque en medio de todo eso que pasé, ya no podía más del dolor. Había pasado 1 mes y medio acostada en una cama sin poderme levantar, y yo le dije, Dios, déjame ver tu gracia, porque no puedo más. Y Dios es increíble porque me acuerdo tanto que Dios me puso esa doctora donde pudo descubrir que tenía un herpes ocular donde me afectaban los nervios, pero aparte de eso también me dio hongos en el ojo. Entonces esos eran los dolores tan terribles que me daban. Y la doctora dijo, usted tiene una infección severa. La EPS no me quería autorizar ese fundonal y la doctora dijo, no, como sea, vamos a cambiar la especialidad para que yo te pueda atender. Me vio la infectóloga y desde el momento que pisé esa clínica estuvieron las enfermeras atentas. Me tocaba hacer unas colas inmensas para reclamar los medicamentos, pero ahí conocí personas que apenas me veían, cogían los papeles y no, siéntate, yo te atiendo. Y yo pude ver la gracia de Dios, yo pude ver su gracia y esta escritura me gusta mucho, ¿no? Porque Dios quiere que nosotros construyamos en Él y que cuando llegan estas pruebas podemos ver de qué estamos hechos, ¿no? De qué realmente hemos aprendido, dónde está nuestra convicción. Dios quiere que cuando lleguen estas pruebas nosotras podamos también glorificar a Dios. Y habla que la escritura dice que quien es aprobado va a recibir su recompensa. Y yo soy muy feliz y muy alegre de que Dios me haya dejado pasar por esto, ¿no? Porque pude ver este sufrimiento de Jesús, ¿no? Pude meditar en la cruz, ¿no? Y
Y hoy Dios es bueno porque estoy recuperada, estoy un poco... La doctora dijo, no, tú vas a quedar ciega, vamos para trasplante de córnea, pero al día de hoy estoy viendo un poquito por el ojo, ¿no? Dios me ha permitido ver un poquito más, ¿no? Entonces, yo quería animarlos, ¿no? La cruz para mí significa ser aprobados, ¿no? Ser aprobados en las pruebas. No hay una prueba. Omaira sufrió dolor, pero no tan intenso como el que sufrió Jesús. Y eso le ayudó a que su fundamento fuera esa fortaleza para salir de eso. Y como habla la Escritura, vamos a recibir pruebas cada día. Meditemos en la cruz. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Celestial, Padre amado Dios, queremos darte muchas gracias, Padre, por cada prueba que tú pones en nuestra vida, Padre, pero te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos, Padre, que sea tu palabra, que sea la Biblia, que sea el fundamento que es Jesús, Padre, ayudándonos a superar cada prueba. Señor, entendemos que somos débiles, entendemos que vamos a pasar por tantas dificultades, Señor, pero te pedimos, Padre, que cada día seas tú levantándonos en cada dolor, en cada circunstancia, en cada prueba, Padre. Pero eso lo logramos, Padre, cuando edificamos nuestra fe en ti, Padre. Muchas gracias por las pruebas que hemos pasado y también por permitirnos, Dios, ese privilegio de ser aprobados. Amén. Gracias, Dios. Oro todo muy agradecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.